Mis estimadas y estimados fakers, bienvenidos a este video en donde en forma concreta vas a entender el por qué han estado cayendo tanto el mercado de acciones como el mercado cripto como tal. Y esto es debido a toda la incertidumbre que se está generando de un conflicto externo que se lleva cocinando pues ya por lo menos un par de meses y que lo vimos de hecho en nuestra sesión de Outlook del 2022 para empezar este año. Justamente es todo este conflicto que se está llevando a cabo entre Rusia e Ucrania, que pues son dos países europeos que pues prácticamente son fronterizos entre sí. Pues bueno, todo este conflicto ha seguido escalando a tal punto en el que el día de ayer Vladimir Putin, presidente de Rusia, pues literalmente firmó un documento en donde ya dijo que iba a considerar independiente a dos regiones que pues históricamente hablando han pertenecido a Ucrania, son dos regiones separatistas y pues que se podrían llegar a considerar pro-Rusia, ¿no? Entonces estarían un poco más del lado del país ruso que como tal del lado ucraniano en este tipo de conflicto que pues parece que cada vez va escalando, escalando y escalando. Estamos hablando de dos regiones que probablemente no conozcas, se llaman Donetsk y Luhansk. Si te gusta el fútbol, pues probablemente ubiques la región de Donetsk, porque de ahí es donde juega el Shakhtar, que pues no tengo el dato específico o 100% correcto, pero pues me parece que es el equipo más grande del fútbol ucraniano como tal, ¿no? De hecho, Vladimir Putin dice que el considerar a estas dos regiones independientes, pues fue una decisión que se debió haber llevado a cabo hace muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, esto evidentemente deja mucho que pensar a diferentes gobernantes y a diferentes diplomáticos de diferentes países que pues están bastante preocupados por este conflicto que pues cada vez está escalando mucho más, como te lo comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, esta decisión que empezó a tomar Vladimir Putin el día de ayer, pues ya la había discutido previamente con dos diplomáticos o gobernantes importantes. Número uno, Olaf Scholz, que es el canciller de Alemania, y número dos, con Macron, que es el presidente de Francia. Pues bueno, estos dos gobernantes no coincidieron con las ideas de Putin, dijeron estar decepcionados pues con todas estas políticas o iniciativas que él está tomando, pero pues ya sabemos que este presidente y esta región como tal es bastante, pero bastante radical, un poco se apega un poco más a sus ideales, a los de uno de sus principales aliados, como lo puede llegar a ser China. Para los que estamos acostumbrados a una forma de pensar pues más occidental, como se acostumbra pues de este lado, evidentemente, que estamos más influenciados por la economía de Estados Unidos, pues evidentemente nos puede parecer bastante radical la forma en la que se hacen las cosas aquí, ¿no? Entonces, y pues bueno, el día de ayer en la noche Vladimir Putin ya mandó tropas, ¿no? Digamos, a cubrir estos estados independientes, ¿no? Recordemos que para él estos dos estados de Donetsk y Luhansk pues ya son independientes, por lo menos para el punto de vista ruso. Pues bueno, llamando tropas a cubrir estos dos territorios, él lo dice que es para protegerlos, ¿no? Entonces, bueno, si tú le crees esta narrativa o esta teoría, pues dirías qué buen sujeto, pero pues evidentemente es una forma amigable de empezar toda esta parte de la invasión, que por lo menos hasta hace una semana la narrativa desde el punto de vista ruso era que ya empezaban a retirar tropas, que se iban a calmar, que este conflicto iba a tener una resolución más diplomática que de fuego como tal, y pues evidentemente de una semana a otra está cambiando muchísimo pues toda la situación, por eso los mercados están bañados de incertidumbre y pues por eso estamos teniendo día rojo tras día rojo tras día rojo, ¿no? Entonces, pues todo esto de que empieza la invasión desde una forma un poco más amigable o escondida, pues evidentemente empieza a eliminar las expectativas o la ilusión que se tenía de que este problema o este conflicto se empezara a tener una resolución pues más diplomática en vez de llenas de arma de fuego, ¿no? Entonces, básicamente así es como se puede empezar a entender toda la incertidumbre que está manchando a los mercados. Tienes que entender que esto no es un conflicto que lleva un par de meses, a pesar de que tiene un par de meses que se está calentando bastante. Este es un conflicto que se está llevando a cabo desde 2014, desde que Rusia empezó con todos estos temas de anexar o invadir la península de Crimea, que pues al final de cuentas era parte del territorio ucraniano y pues que es un territorio estratégico para toda esta parte territorialmente hablando, que pues colinda con el Mar Negro y que el Mar Negro pues evidentemente es esencial para toda esta parte de comercio exterior, en donde pues Rusia es importantísima a nivel mundial, pero sobre todo a nivel Europa en temas energéticos como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, con todo esto que está sucediendo hay que entender que la Unión Europea ya tiene preparadas bastantes sanciones, ¿no? Lo hemos comentado ya más de una vez. Se maneja un plan que se llama la madre de todas las sanciones, en donde a Rusia pues se le retiraría de acceso a diferentes materias primas primordiales, como pueden ser semiconductores, por ejemplo. También se le retiraría a Rusia de la red SWIFT, ¿no? Esta que se utiliza para transferencias internacionales, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿por qué? Porque la Unión Europea considera que esto es una violación a la ley, ¿no? De hecho, ya se habla de que van a sancionar a cinco bancos rusos,
a 3 personas de muchísimo alto poder adquisitivo rusas también. Entonces, pues bueno, evidentemente las sanciones no se van a dejar esperar en caso de que Rusia pues siga continuando con todo esto, ¿no? El día de hoy lo estamos grabando el video en la mañana, el mercado va abriendo, el mercado volvió a abrir rojo. Estamos hablando que el día de ayer el MOEX es el índice de Moscú Exchange, ¿no? Básicamente es como el S&P pero de Rusia. Pues bueno, en solamente una sesión llegó a caer más de 12%. Esto es algo que no pasó ni siquiera cuando empezó a detonarse la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Esto es algo que no pasó ni siquiera en su peor sesión de la crisis del 2008. Entonces, pues evidentemente esto se puede empezar a considerar como palabras mayores. Puede ser pues como la antesala de un verdadero crash en el mercado tanto de Rusia, de Europa y por qué no pensar a nivel mundial si esto llega a escalar a niveles que pues podrían considerarse incontrolables, ¿no? Entonces, pues habla que todo esto pues va a activar pues todas las sanciones, todas las actividades o medidas que Estados Unidos y sus aliados podrían empezar a activar para tratar de frenar pues todo este avance como tal, ¿no? Esto es bastante peligroso, mi faker, porque si llega a escalar este conflicto tienes que considerar que Estados Unidos no tiene tanto colchón o tanto margen para empezar a financiar lo que podría llegar a escalar como en una guerra. Recuerda que Estados Unidos pues literalmente tiene su deuda en máximos históricos, tanto corporativa como gubernamental. Estados Unidos pues al final de cuentas, desde que empezó la pandemia a día de hoy, imprimió cerca del 40% de su base monetaria. Ya no tiene tanto margen para estar imprimiendo más billetes, porque esto involucraría que el dólar seguiría devaluándose y evidentemente estaría cada vez más cerca de perder ese estatus de reserva internacional con una economía tan endeudada y con un dólar tan devaluado si lo siguen imprimiendo, ¿no? Entonces, Estados Unidos está entre la espada y la pared, por eso ellos han estado insistiendo tanto en que esto tenga una resolución diplomática más que una resolución pues, de fuego, literalmente hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar actualizando a toda la comunidad cómo va escalando este conflicto, pero pues bueno, esto es básicamente la información con la que contamos a día de hoy. ¿Tú cómo crees que escale el conflicto? Sería bueno que ahí lo dejes en los comentarios. ¿Qué expectativas tienes con toda esta parte? ¿Seguirá inundándose de incertidumbre y de días rojos el mercado tanto de acciones como de criptos? En el escenario pesimista, evidentemente se podría llegar a escalar o considerar una nueva guerra mundial, no lo sabemos, tampoco se trata de sobrereaccionar ni de generar teorías conspirativas, pero siempre hay que tener todos los escenarios bastante presentes para que tú puedas tomar acción, generar una estrategia y te puedas cubrir ante estos escenarios llenos de incertidumbre. Pero pues bueno, cualquier cosa la seguiremos actualizando dentro de la comunidad. Cuídate mucho.